Arrancó diciembre y es un mes intenso a nivel de emociones, ¿verdad? De vínculos. Por lo tanto, ahora abrimos nuestra columna de salud mental con el psicoanalista Santiago Lanza. Bienvenido. Un Bueno, ¿cómo placer. estás, Leo? Gracias. Hoy con un tema difícil para toda la sociedad, a partir de un hecho que sucedió la semana pasada, donde un hijo termina asesinando a sangre fría y muy violentamente a su padre, a su madre y a su hermano. Luego nos vamos enterando de los pormenores del caso, pero más allá del caso en particular, quedémonos con la parte de la salud mental para sacar conclusiones y para aprender mucho más en lo que tiene que ver cuando hablamos de esquizofrenia, brote psicótico, psicosis. ¿De qué estamos hablando? ¿Es todo lo mismo? Metémonos en ese tema, ¿te parece, Santiago? Bueno, sí. Bueno, el caso sin duda que conmocionó, ¿no? A todo el país. Yo no recuerdo haber escuchado un caso de características similares a este acá en Uruguay. Digo, quizás haya alguno más, pero digo, me parece que fue como muy impactante. Y quizás quería recoger esto que dijiste al comienzo, ¿no? De que fue a sangre fría. Y ahí yo no sé si se trata necesariamente en este caso de un crimen de esas características, porque por lo que aparece en las pericias y lo que se recoge ¿no? del caso, es que se trata de alguien que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Previo Previo a que... al asesinato. Ah, bueno, sí. Cuando digo eso es que tiene que ver con su estructura, digamos, ¿no? Por eso cuando hacía referencia a la sangre fría, me parece que es un buen punto para pensar y para compartirlo con la audiencia, porque si se trata justamente de una persona que tiene un cuadro clínico de esas características, no se trata de algo necesariamente premeditado, ¿no? O calculado, como podemos quizás ver en las series, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, películas o series que tienen que ver con asesinos seriales, por ejemplo, ¿no? En este caso, en realidad, al tratarse de una esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, eso quizás para explicar un poco a la gente, que la psicosis es un tipo de estructura clínica, por lo menos sí entendida desde el psicoanálisis, donde hubo algún tipo de falla o algún tipo de dificultad en la inscripción simbólica en el desarrollo de esa persona, ¿no? A través del lenguaje, y que hace que, bueno, que esa persona desarrolle una estructura donde no logra establecer un lazo con la realidad, como pasa con el caso de las neurosis, ¿no? Esa es la distinción entre la psicosis y las neurosis. Las neurosis son las que permiten justamente tener algo de realidad, digamos, ¿no? Y que permite establecer cierta funcionalidad y cierto lazo con un otro, donde hay una especie de sentido común, digamos, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, justamente lo que falla es algo del sentido. De hecho, el síntoma, digamos, estructural de la psicosis tiene que ver con la certeza. Y si nosotros nos detuviéramos en este caso para caracterizarlo, a lo que se le presenta, en este caso además como una psicosis desencadenada, porque vale decir que hay muchas personas que tienen psicosis y capaz que ni siquiera nos damos cuenta, porque tienen cierta funcionalidad con la forma cotidiana de la vida, digamos, ¿no? O personas que a veces se las tildan como raras, ¿no? Puede ser que se trate quizás de personas que tienen algún tipo de psicosis. En el caso de esta persona, se trata más bien de una psicosis desencadenada. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí irrumpe algo, es una especie de elemento, un fenómeno elemental se le llama, ¿no? Que empieza a tener como esta cuestión delirante, ¿no? Aparecen como ciertas voces donde, si no me equivoco, aparece esta idea de que quería armar una especie de película de terror, ¿no? Entonces, a partir de eso el tipo es que comete, ¿no? Los crímenes que ¿Y por qué en comete. estos casos, Sí. no digo que todos, como vos decías, siempre la manifestación es violenta? ¿Por qué no hay una psicosis que la manifestación sea amorosa? Bueno, ese es un buen punto, también para compartirlo con la audiencia, porque en general, en el caso de las esquizofrenias, por ejemplo, porque tenemos distintos tipos de psicosis, también tenemos la paranoia, que es aquel que tiene un delirio persecutorio muy armado, ¿no? Muy lógico, muy estructurado, digamos, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, en realidad no hay prevalencia de violencia. Esto es importante transmitírselo a la gente porque a partir de un caso de una repercusión de estas características y que genera mucho miedo y que genera sobre todo mucho estigma, hay que decir que la esquizofrenia no tiene prevalencia de violencia. Salvo en algunos casos cuando aparecen este tipo de desencadenamientos muy fuertes, donde aparecen voces muy intrusivas, ¿no? Pensamientos como delirios muy fuertes, ¿no? Donde en este caso aparece esta idea, ¿no? de la muerte, pero no es lo común. En general la violencia viene más bien de otros tipos de estructuras, no necesariamente con la esquizofrenia. Una esquizofrenia bien tratada, bien medicada, bien trabajada, eso no, uno va a cualquier hospital y no aparece eso necesariamente. Son casos muy puntuales.
De hecho, si uno se detuviera, y vuelve a la idea de esto, ¿no? Para hacer la comparación, por el tipo de crimen que sucedió, ¿no? Si Sí, uno sí. se pensara en los crímenes más conocidos, asesinos seriales, en general, no se trata de personas con esquizofrenia. Tiene que ver con otro tipo de estructuras, más de la índole de la perversión, digamos, ¿no? De la psicopatía, en el caso de la psiquiatría se le llama psicopatía, ¿no? Que ahí hay otra cosa, hay una cosa, como te decía, ¿no? Calculada, medida, ¿no? Hay como un goce también, hay como un disfrute en eso que se hace. En el caso de la esquizofrenia, no, algo que irrumpe y que la persona, bueno, se le desencadena y no sabe mucho por qué eso sucede, y por eso también aparece esta dimensión de la inimputabilidad, que fue un poco lo que pasó en este caso, ¿no? Que también a veces eso genera como polémica, ¿no? Como si ese crimen tuviera que tener un tipo de pena igual que cualquier otra. Bueno, en este caso se crea esta figura porque justamente la persona no tiene conciencia de los actos que está haciendo, digamos, ¿no? Eso se puede medir casi inmediatamente porque el diagnóstico de esquizofrenia y de que era inimputable fue en 48 horas. Bueno, es una buena pregunta esa. Yo no tengo el detalle del caso. En general, las esquizofrenias se estudian, digamos, ¿no? Caso a caso. Hay casos que son muy evidentes porque justamente aparece algo de desencadenamiento. No tiene por qué ser con este nivel de violencia, por supuesto, pero sí delirios, ¿no? O sea, la principal característica de una psicosis es la certeza, ¿no? Es como, por ejemplo, en alguna vez quizás escuchamos algún caso, ¿no? De una persona que se cree que es Napoleón, por ejemplo, ¿no? O que se cree, no sé, cualquier personaje. Y esa persona vive con esa certeza. Entonces, en la conversación que se puede tener con una persona así, en realidad no hay un diálogo, porque esa persona va a hablar siempre a partir de esa certeza que la atraviesa totalmente y con la cual no hay posibilidad de pensar un sentido. Distinto es con las neurosis. En las neurosis sí tenemos un sentido compartido. Quizás en las neurosis el síntoma estructural es la indeterminación, es decir, los neuróticos dudamos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hago tal cosa o tal otra? Claro. No sé, ¿hago tal carrera o tal otra? ¿Renuncio o no renuncio al trabajo? ¿Me separo o no me separo? ¿No? Eso es un poco lo que nos atraviesa en general las angustias de los neuróticos. En el caso de la psicosis es la certeza. En este caso al tipo se le vino la certeza de que quería hacer, ¿no? Cometer eso para poder armar esa película de terror, y a partir de eso el tipo termina cometiendo esos delitos, ¿no? Ese delito, digo, tan terrible que en este caso es inimputable porque, bueno, no tiene como conciencia de los hechos que están aconteciendo. Entonces, no significa que es absolución. En el caso de la inimputabilidad, sí es una figura distinta que hace que esa persona, en vez de ir a un centro penitenciario, una cárcel, va a un hospital psiquiátrico con medidas de seguridad, por supuesto, porque son personas que tienen evidentemente Que generan un riesgo. tampoco debe ser un lugar agradable, quiero decir. No, claro que no. ¿No? A Claro ver, que no. no me parece, digo, que porque sea inimputable y vaya a un hospital psiquiátrico, sus condiciones mejoren. No, por supuesto. Digo, tal vez ni siquiera se dé cuenta de dónde está. No, está claro. No. ¿Qué pasa con algo que vemos todos los días? No hay manera de no verlo, que es personas que hablan solas en la calle, que insultan, que se agreden a sí mismos, que tienen movimientos totalmente espasmódicos, que hablan con alguien que no está, Claro. y que esto lo vemos permanentemente en la calle, en cualquier parte del país. Estas personas son peligrosas para sí mismos. ¿Estamos haciéndonos los giles, por así decirlo? Yo creo que no, en general no. Digo, los que muestran los números y las estadísticas, como comenzamos hace un rato, no aparece necesariamente una prevalencia de la violencia. En algunos casos, digo, si pensáramos en las personas que están en situación de calle, muchas de esas personas, por la situación de fragilidad y de extrema exposición que tienen, y además donde muchas de ellas vienen además de problemas de un consumo problemático muy fuerte de sustancias, muchas veces también las psicosis pueden también aparecer a partir de un consumo excesivo de algunas sustancias que, bueno, que evidentemente deterioran y alteran el sistema, ¿no? El aparato psíquico, el sistema cognitivo, y donde a veces, bueno, quizás producto de alguna especie, ¿no? de acto violento a partir de un consumo, eso puede llegar a suceder, pero en general eso no sucede en la calle, digamos, ¿no? Entonces, ahí habría que ir viendo un poco en el caso a caso, pero sí, sin duda que hay ciertas especie de correlación entre la situación de calle y las problemáticas de las patologías de salud mental, van muy de la mano, ¿no? Porque, bueno, se trata de personas que, como decíamos hace un rato, hay algo de lo simbólico y algo de la inscripción en un lazo social, ¿no? En una comunidad, que algo de eso falló. ¿Cuáles son las causas? Bueno, a eso hay que ir historia por historia, porque en estos casos siempre es interesante pensar que una cosa es lo que podemos hacer un análisis social del fenómeno, pensar, por ejemplo, las personas que están en situación de calle, las más de 2000 personas que están en situación de calle, y después
estamos en esa tensión entre cómo pensarlo socialmente, pero después, cuando tenés que ir a la historia de cada caso, ahí es otro mundo. Es un universo. Santiago, nos quedan 2 minutos. Sí. Te pregunto, ya quedó claro que la esquizofrenia no necesariamente tiene que derivar en acciones violentas, bien tratada, acompañada, medicada, no podría ser una persona muy, pero muy funcional. Sí. Podríamos ser cualquiera de de hecho, nosotros. mucho más violencia en la neurosis. Exacto. ¿No? Podríamos ser cualquiera de nosotros, pero ¿a qué edad se puede disparar? Y ¿cuáles serían aquellos síntomas que uno debería prestar atención ante un posible diagnóstico de esquizofrenia? Bueno, eso es una gran pregunta. Ahí pueden haber algunas variabilidades, también depende de cuál sea el enfoque clínico. Uno puede encontrar que hay cierta prevalencia en que se encuentran en el entorno de la adolescencia, empiezan a mostrarse, ¿no? Digo, en general, este tipo de patologías. También existen las psicosis infantiles, digamos, ¿no? Hay algo de esa psicosis también que se puede encontrar en la infancia. También pueden haber, como te decía recién, desencadenamientos de una psicosis a partir de determinados sucesos, ¿no? A través del consumo de sustancias o incluso a partir de algunos acontecimientos que vienen de lo real, algo que irrumpe en la vida de la persona, ¿no? Algo que sea de un carácter muy traumático, que a veces eso también puede tener efectos ¿no? desestructurantes en la psique de una persona, ¿no? Pero bueno, sí se encuentra como cierta especie de prevalencia, ¿no? de tendencia a encontrar algunos de estos síntomas en la adolescencia. Escuchar voces, ver personas, perdóname, pero digo, porque quiero administrar el tiempo, ver personas, gente que no está, digo, ya es como un caso extremo. ¿Hay síntomas menos notorios? Esos son los síntomas que, como decíamos recién, los delirios, ¿no? La irrupción de las voces. Eso es cuando ya hay una especie de desencadenamiento, como decíamos hace un rato. El síntoma, como le decía al comienzo, más característico es la idea de la certeza. Es que la persona tiene una certeza sobre algo y a partir de eso uno va encontrando como que hay algo del sentido que cuesta encontrarlo, ¿no? O sea, como que vas conversando y vas viendo que hay algo de eso que se pierde, ¿no? O sea, nosotros podemos conversar, podemos empezar a discutir, podemos cambiar de parecer, te puedo escuchar, podemos intercambiar ideas, pero cuando hay algo de estos fenómenos que se empieza a presentar, hay algo del diálogo que uno empieza a notar que como que se pierde, como que el otro no registra, no hay una implicación subjetiva, ¿no? Hay como ciertas cosas que uno va detectando ahí que también en la infancia sucede, ¿no? Que bueno, va encontrando que hay algo de esto que conversamos del sentido común, más allá que puede ser una idea también discutible, pero que nos permite tener un diálogo que permite intercambiar. En el caso de la psicosis ya hay algo que cuesta Santiago, mucho más. ¿dónde se te puede encontrar? Bueno, ¿en las redes? Sí, en Instagram, psicólogo Santiago Balanza, _ ahí. Y bueno. Nos encontramos la próxima, Nos encontramos la próxima, sí. Placer conversar Gracias. contigo nuevamente, Gracias. Santiago. Ahora sí, nos vamos.